Muy bien, y vamos a abundar para tratar de comprender cuál es la consecuencia que tiene esta quita o esta demora, qué pasa con las las cajas previsionales en estas 13 provincias cuyos gobernadores están reclamando a viva voz. Sí, exactamente. Un tema para nada menor para las 13 provincias que todavía no transfirieron sus cajas previsionales hacia la nación y que todavía están en manos de sus provincias. Pero para conocer un poco más de detalles y comprender un poco más esto, Elsa, estamos en presencia aquí en nuestros estudios con nuestro columnista económico Alejandro Pegoraro. Ale, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcos? Elsa, ¿cómo le va? Buenas Buenas noches. Bueno, noches. efectivamente, el tema de estos días en la agenda política y económica de la Nación tiene que ver con la decisión del Estado Nacional, que lo comunicó hace un par de días a través de un decreto de cortar con las transferencias nacionales a las cajas previsionales provinciales que no transfirieron las mismas a el Estado Nacional, como ocurrió con otro puñado de provincias hace un par de años. Y para entender esto, primero un breve repaso histórico de por qué algunas provincias sí tienen transferidas las cajas previsionales y por qué otras no. Para esto hay que remontarnos a la década del 90, en donde justamente en un proceso que llevó a cabo el menemismo de reforma del Estado, lo que hizo fue decirle a las provincias argentinas que transfieran sus cajas previsionales, es decir, la caja jubilatoria de cada una de ellas al Estado Nacional para hacerse cargo, pero sin embargo no todas las provincias en su momento aceptaron hacer este pase, esta transferencia. Eso generó que 11 distritos hayan transferido sus cajas al Estado Nacional, que las maneja a través del ANSES, y otras 13 provincias conservaron para sí mismos las cajas jubilatorias, que son las que hoy justamente están en pie de discusión por esta quita de fondos, ¿no? A lo largo de los años, desde el 91 y hasta el 2017 particularmente, la relación entre el Estado Nacional y las provincias que no transfirieron las cajas de jubilación al ámbito nacional, mantuvieron obviamente una serie de modificaciones a través de leyes, consensos fiscales, pactos fiscales y demás que determinaban justamente cómo iba a ser la relación en términos de el financiamiento de esas cajas. Básicamente, obviamente con muchos cambios a través de los años, el último cambio significativo que fue en el año 2017 lo que decía era que el Estado Nacional financiaba el déficit de las cajas previsionales provinciales que no fueron transferidas, es decir, que el cálculo que hace el ANSES es cuál es el excedente o la diferencia en pesos de que gastaron las provincias en jubilaciones en relación a cómo hubiera sido si esa caja jubilatoria estaba en el ámbito del ANSES. Esa diferencia, que obviamente en gran parte de las provincias es deficitaria, es lo que el Estado Nacional todos los años financia con transferencias que son mensuales, con el cálculo obviamente previamente hecho de a cuánto equivalen este tipo de transferencias, ¿no? Ahora, Ale, te hago una consulta de esto, por ahí es un tema, una cuestión un poco más política, ¿no? Pero, ¿por qué la decisión de algunas provincias de transferir justamente a Nación estas cajas y de otras provincias quedarse directamente con ellas? Bueno, hay factores políticos, hay factores económicos también. En aquel momento muchas provincias decidieron ceder la caja jubilatoria por una cuestión de ahorro, entre comillas, de justamente el pago de jubilaciones a los empleados provinciales, ¿no? Mejor dicho, a los jubilados provinciales. Obviamente que el pago de las prestaciones sociales ya no tenían que depender de una caja de la provincia, que la provincia recaude los fondos para eso, sino que iban directamente a hacerse cargo del ANSES. A contramano de eso, obviamente que, así como las provincias en ese momento dejaron de abonar prestaciones sociales, también dejaron de recaudar. ¿Por qué? Claro. Porque un empleado provincial de una provincia con la caja que está transferida a la Nación, el descuento en el recibo de sueldo que corresponde a jubilación no va a la provincia, como ocurre en el Chaco, por ejemplo, que va al INSEP, sino que va directamente al ANSES. O después, obviamente, que hay provincias que tuvieron una postura que, como bien decía, que es política, en relación a defender, como muchas veces decían y han planteado a lo largo de los años, algunos logros en materia jubilatoria, como por ejemplo ocurre en el Chaco, que el principal motivo por el cual no se transfiere la caja tiene que ver con conservar y defender un logro establecido por ley, que es el 82% móvil, que existe en la provincia del Chaco y que no existe a nivel nacional. Y eso obviamente que si hoy la caja se transfiriera de la provincia a la Nación se perdería ese 82% móvil. Estamos hablando de otro cálculo jubilatorio, claro, para los pasivos, los jubilados de nuestra provincia, ¿no? Ahora, obviamente cada provincia ha tenido sus particularidades. En el caso del Chaco,
volviendo a la cuestión local, estableció por constitución la no armonización de la caja previsional provincial. Entonces no puede ocurrir que de repente un gobernador de turno diga, mira, yo a partir de ahora voy a ceder la caja a la nación, sino que está protegido por la constitución provincial, justamente de la mano, digamos, de la defensa, sobre todo del 82% móvil que se logró acá en la provincia hace varios años ya por ley, ¿no? Claro, recuerdo que en su momento cuando todas o muchas de las provincias o varias estaban transfiriendo a la nación, aquí en la provincia del Chaco había una oposición férrea justamente a eso, sobre todo de sindicatos y entidades, ¿no?, que hacen justamente a nuestra caja previsional. Bueno, justamente ahí está el punto de la cuestión de cuáles fueron los últimos conflictos, por llamarlo de alguna manera, en esta relación provincias-nación al respecto de las cajas jubilatorias. ¿Por qué? Porque hasta el 2016 lo que se ponía como condición del Estado Nacional era que financiaba los déficits de las provincias que no transfirieron las cajas, pero ponía como condición avanzar paulatinamente y lentamente con el proceso de armonización. Es decir, que la nación financiaba los déficits de la caja en la medida que las provincias empiezan a trabajar en ver cómo y cuándo finalmente hacía esa armonización, es decir, esa transferencia al ámbito nacional. Después, en el 2017, con la firma del consenso fiscal, la nación lo que hizo fue quitar la obligatoriedad de armonizar las cajas provinciales, lo cual de alguna manera garantizó la autonomía de las provincias en términos de las transferencias, de recibir las transferencias para cubrir los déficits y también obviamente de conservar las cajas provisionales para sí. Justamente, bueno, son 13 las provincias que actualmente no tienen las cajas jubilatorias transferidas a la nación y que por ende son las que, como decíamos antes, hoy son las que están discutiendo de alguna manera esta situación nueva respecto a la decisión del gobierno nacional de cortar con estos fondos. Ahora, ¿qué significan estos fondos en términos de dinero, en términos de importancia en cada provincia respecto a los recursos que recibe el Estado Nacional? En primer lugar, hay que tener en cuenta que estas transferencias que reciben las provincias para financiar los déficits de las cajas jubilatorias se enmarcan dentro de lo que son las comúnmente llamadas transferencias no automáticas del Estado Nacional a las provincias, es decir, van por fuera de lo que es coparticipación, por ejemplo, y están incluidas en un paquete mucho más amplio, que ya lo hemos hablado acá en varias oportunidades, en donde se transfieren todos los meses fondos para la caja jubilatoria, para pagar lo que en su momento era el FONIT, cuando todavía estaba vigente, para obra pública, para programas de salud, para asistencia a hospitales, para programas educativos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuánto, de alguna manera, cómo pesaba esas transferencias a lo largo, por lo menos de las últimas 2 décadas, en relación a los recursos totales? Vamos a ver una placa al respecto de esto, en donde vamos a ver que históricamente las transferencias para las cajas jubilatorias en relación con las transferencias totales no automáticas que enviaba la nación a las provincias, nunca fue mayor al 15% de ese total. Obviamente, ese número está muy influenciado por el hecho de que son transferencias que van para 13 distritos y no para los 24, ¿no? Pero en sí el peso nunca fue demasiado significativo y que, bueno, como se puede ver en placa incluso, los últimos 2 años, 2022 y 2023, la participación era bastante menor que en otros años, por lo menos del 2016 hasta ahora, producto de una desactualización que ANSES realizó sobre los cálculos de cuánto le tenía que pasar a las provincias, que generó obviamente que lo que recibieran las provincias en este concepto era en valor adquisitivo, en poder adquisitivo, digamos, de esos fondos, sean cada vez menores en su capacidad de compra, ¿no? Ahora, hay un pequeño comentario, una pequeña nota en esa placa que veíamos recién, que si lo pueden poner de vuelta en pantalla grande para que se observe mejor. Hay un círculo rojo entre el 2011 y el 2016. ¿Por qué? Porque a partir de una decisión de aquel momento, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, las provincias no recibieron ningún peso por este concepto entre el 2012 y entre el 2015. Eso generó que muchas provincias, entre ellas, por ejemplo, Córdoba y Santa Fe, hayan empezado litigios judiciales muy fuertes con el Estado Nacional, que de hecho no se han resuelto todavía en su totalidad y que hoy particularmente a esas provincias, sobre todo Córdoba, que está encabezando la disputa, son los que están volviendo sobre esa disputa judicial que habían iniciado. En aquel momento la presidenta Fernández de Kirchner lo que decía era que las provincias no habían presentado la información correspondiente para que ANSES calcule cuánto había que transferirle,
pero lo cierto es que detrás se escondía un conflicto político muy importante con el entonces ex gobernador de Córdoba, de la Sota, y también con el gobierno de Santa Fe, que no estaba del todo alineado al Estado Nacional. Justamente en el 2016, cuando se sanciona la ley de reparación histórica para jubilados y pensionados, ahí volvió a un ritmo relativamente normal esas transferencias. Ahora, vamos a volver un poco a lo que decíamos antes en relación a cuánto pesa las transferencias en las provincias, ¿no? Y vamos a ver un poco justamente lo que pasa en la provincia del Chaco. En la provincia del Chaco hubo algunos años, en este periodo 2003-2023, donde no recibió la provincia fondos, como por ejemplo 2019, es el último año que se tiene registro donde no recibió ningún peso, que otra vez la Nación dice que la provincia no remitió la información y las condiciones administrativas necesarias, pero en el 2020 al 2023 se fueron sosteniendo las transferencias de manera sistemática y periódica, pero con un problema. En el 2023, el total de fondos que llegaron al Chaco para el déficit de la caja previsional fue de 7.400 millones de pesos. Pero cuando uno hace la variación, descontando la inflación obviamente de ese año, tienen una caída del 22%, es decir, 22% menos en términos reales que lo que había sido el 2022. Claro. También en el 2022 se ve una caída en términos reales respecto al 2021, y eso generó justamente que lo que le llega a la provincia no se condiga con lo que la provincia realmente necesitaba para cubrir este déficit tan mencionado de la caja jubilatoria, y de hecho generó que el gobernador Esdero hace unos días también mencionaba que lo que la provincia debiera recibir está cerca de los 1.000 millones de pesos mensuales, es decir, acumulando cerca de 12.000 millones de pesos en todo un año. Por lo tanto, estas transferencias están altamente desfasadas en términos de actualización, lo que genera obviamente varios conflictos hacia adentro de las provincias, porque no cubre el déficit de la caja previsional, sino que cubre solamente una parte. Claro. Ahora bien, hay otro problema de fondo, o mejor dicho, un problema paralelo, que no es del Chaco, es de Corrientes. Vamos a ver también la placa que corresponde a Corrientes. En primer lugar, el monto que recibió Corrientes en el 2023 es muy inferior al de la provincia del Chaco. El Chaco fue 7.000 millones de pesos, Corrientes recibió 580 millones de pesos, una diferencia que es muy fuerte. Pero además, si ustedes siguen las columnitas verdes, se van a dar cuenta que entre el 2020 y el 2023 recibió exactamente la misma cantidad de dinero, y que por lo tanto con el avance de la inflación ese dinero ya no vale prácticamente nada en relación a lo que podría haber valido 4 años atrás. Claro. Esto obviamente que también motiva otro reclamo de los gobernadores, ya no es solamente el que se reactiven las transferencias, sino que también se reactiven actualizadas, porque si no obviamente la pérdida del poder de compra, del poder adquisitivo de esos pesos es claramente muy inferior y casi nula en algún caso para las provincias. Igual situación que se vive por ejemplo en Córdoba, que también muestra un comportamiento parecido al de Corrientes, con congelamiento de los fondos para este punto, para las cajas jubilatorias, y también, por ejemplo, Entre Ríos y Santa Fe, que también muestran un comportamiento bastante parecido. Así que un poco la disputa hoy es esa, ¿no? No solamente restituir los fondos, sino actualizar en relación a la inflación, pero también pagar la deuda anterior, porque la no actualización en los años anteriores te generó una deuda del Estado Nacional, y es lo que obviamente el conjunto de gobernadores hoy reclama. Bueno, decía justamente Esdero acá en exclusivo con Noticiero 9 que manden aunque sea mal como mandaban antes, digamos, pero que por lo menos empiecen por algo. Ahora, Ale, te hago una consulta, por lo menos acá en la provincia del Chaco, si se tiene conocimiento de esto, esta gran masa de dinero, digamos, que recibía justamente por parte de Nación en contraprestación a las cajas previsionales, ¿no? Que bueno, obviamente estaban desfasadas y que eran mucho menos, pero que en definitiva es una buena masa de dinero para la provincia. ¿Iba realmente a los organismos de las cajas previsionales para ese 82% móvil, por ejemplo, acá en Chaco, o era destinado a otra cosa? No, por lo menos todos los registros a los que uno puede observar en términos de la contabilidad pública, obviamente la ejecución presupuestaria, todo indica que las transferencias siempre fueron a parar a su destino. Obviamente que hablamos de 7.000 millones de pesos anuales que no llegaron todos juntos, sino que se llegó cuotificado y por lo tanto siempre fue destinado al pago correspondiente, que tiene que ver con el pago justamente de las jubilaciones de los pasivos chaqueños, ¿no? Entonces en ese sentido no hay ningún tipo de duda al respecto, pero obviamente que el hecho de que llegaba muy poco dinero también genera que el impacto sea muy menor.
Y otro punto también en particular que está bueno que lo mencionás, Marcos, es este 82% móvil que estábamos hablando antes, que es un logro por ley, pero el gran problema hoy también, y que también viene un poco de la mano con la cuestión del financiamiento, es que a través de los últimos años, mejor dicho, en el transcurso de los últimos años, en la provincia del Chaco se fueron sumando al salario público muchos montos en negro, o mal llamados en negro, ¿no? Los montos no remunerativos. Claro. Y eso genera que justamente el 82% móvil, más allá de que rige todavía como ley, en la práctica no termine siendo tal. ¿Por qué? Porque de repente una persona se jubila y deja de cobrar algunos conceptos salariales que eran no remunerativos y no bonificables, lo que termina cobrando en mano quizás sea el 76, el 77%. Entonces, el hecho de que si de repente el Estado provincial quiere de alguna manera ajustar ese desequilibrio generado en los últimos años a partir de la sumatoria de montos en negro, la necesidad de financiamiento va a ser todavía más alta, porque vos tenés que eventualmente hacer crecer para arriba ese 82% móvil que se cumple para los conceptos remunerativos, si querés ampliarlo también a los que no son remunerativos, y bueno, necesitas obviamente más pesos para cubrir esas jubilaciones. Entonces, obviamente que en este contexto no hay una señal de que el gobierno quiera hacerlo de manera inmediata a esta conversión y este blanqueamiento de algunos montos salariales, pero llegado el caso, la necesidad de financiamiento por parte del Estado Nacional va a ser todavía mayor, y eso obviamente que en este contexto cobra relevancia cualquier peso que entre al respecto y obviamente cualquier otro avance que se quiera realizar al respecto de esta materia. Alejandro, en los últimos meses se retrasaron, no se enviaron los importes que corresponden a las cajas previsionales, pero nos comentabas que en años anteriores también había una disminución, o sea, no se remitía lo que correspondía en realidad, ¿no es cierto? No se cubría lo que necesitaba realmente la provincia. ¿Y de dónde sacó la provincia para poder cubrir toda esa parte que faltaba que no mandaba Nación? Bueno, en primer lugar, hay que destacar que la provincia cuenta con una caja propia, es decir, donde están los ingresos por coparticipación federal, los ingresos por otro tipo de transferencias nacionales, los recursos por recaudación propia, digamos, obviamente que cuando uno acumula la cantidad de ingresos que tiene la provincia y si te falta de alguna manera 1.000 millones, 2.000 millones o 100 millones para poder cubrir tu compromiso salarial, en este caso de jubilaciones, obviamente que lo que haces son reasignaciones presupuestarias para poder cubrir ese bache. La provincia tiene un esquema contable en donde los ingresos que llegan van a una cuenta que se asegura de alguna manera juntar la masa salarial del mes para pasivos y para activos, y obviamente cuando hay algún desajuste se lo reasigna de otro lado. Dinero, digamos, siempre puede haber para poder reasignar. También ahí entra la voluntad política de dónde reasignás, de dónde ajustás de una partida presupuestaria para poder cubrir justamente lo que te faltaría para la cuestión jubilatoria, ¿no? Pero eso obviamente es un movimiento contable que, bueno, que todas las provincias tienen bastante aceitados para poder cumplir, a veces más temprano, a veces más tarde, pero siempre cumplir con los compromisos de salario, ¿no? Claro. Bueno, Alejandro, ¿quedó algo en el tintero? No, solamente, bueno, resta ver de qué manera avanza esta cuestión con el gobierno nacional. El ministro Franco dijo no se cortan, sino que se van a auditar para ver qué corresponde. La realidad es que el decreto que conocimos el fin de semana no dice lo mismo, porque el decreto lo que hace es eliminar los artículos del presupuesto reconducido que establecía justamente estas partidas que se transfieren mensualmente, por lo tanto todavía está todo en un limbo, y como decía el gobernador de Chubut antes en la nota que veíamos hace unos minutos, seguramente es una cuestión que en caso de no tener resolución avance a una instancia judicial, porque obviamente detrás de eso hay una ley nacional que es la que habilita estas transferencias, y por supuesto hay décadas enteras de un mismo régimen en donde lo que se afecta al final del día no es a un gobernador, sino justamente a una masa salarial que va a los jubilados provinciales. Claro. Bien, Ale, muchísimas gracias. Pero Gracias vos viste que el Gobierno Nacional, el Ejecutivo, en el tema de decretos y de explicación de cómo van a ir aplicando determinadas normas, le está fallando bastante. Me estaría costando un poquito. Está costando un poco la claridad en la información. Están un poco lerdos. Sí, no son muy duchos, parece. Bueno, muchas gracias, Ale, muy amable como siempre, clarísimo la explicación. Gracias. Gracias a usted.